Hoy vamos a hablar de neurociencia, porque llevan mucho tiempo, décadas, estudiando nuestro cerebro y por qué unos somos más productivos que otros, o por qué unos son más productivos que otros. No me meto en ninguno de los sacos por ahora. Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Sintonía Harmonies. Y hoy, pues eso, vamos a hablar de neurociencia. Vamos a hablarla, pero desde una perspectiva accionable, de llevar a la acción lo que se han dado cuenta que funciona. Y además, lo que a mí personalmente más me gusta y he practicado y puedo decir que efectivamente a mí me ha servido. Puede que a ti no, haz la prueba, ¿vale? Pero evidentemente, como aquí lo que queremos es recuperar tiempo y gastarlo en lo que realmente a nosotros nos importa, pues era un tema a tratar, porque básicamente cuando las cosas se estudian son por algo. Y los resultados de esos estudios, pues, si son interesantes para hacernos la vida mejor, pues oye, vamos allá. Pero primero, por si no me conoces, soy Eva Guerrero y emprendí siendo mamá de un pequeñajo de 8 meses, mientras me divorciaba y mientras trabajaba para otros. Y en ese momento no me di cuenta, pero me inventé un método para poder llegar a todo y para poder salir adelante en ese momento en el que estaba pues ahogada de gastos, de la deuda que tenía, que era la hipoteca, que todavía la tengo obviamente. Necesitaba tiempo para ganar más dinero, necesitaba tiempo para estar con mi peque y aquí estoy después de muchos años de prueba y error y de haber conocido todos estos estudios de los que vamos a hablar hoy. Y ese método del que estaba hablando se llama método Z y tiene mucho de neurociencia, pero también tiene mucho de vida real. Entonces, me he quedado con 5 tips. 5 tips que creo que te pueden ayudar muchísimo en tu día a día y que de hecho, si te pones a practicarlo con consciencia, te puede hacer ganar horas en tu semana. Así que no me enrollo más, vamos allá. Tip número 1. Sin destino, cualquier camino te lleva a ningún lado. Y esto es muy fácil, muy sencillo. El cerebro humano necesita saber a dónde va. Necesita dirección para funcionar bien. Sin un objetivo definido, entra en lo que los neurocientíficos llaman modo por defecto, que es básicamente el piloto automático. Y en piloto automático no decides tú, sino que decides en función de lo que el entorno va imponiendo. Las redes sociales, los emails, las llamadas, etcétera, etcétera. Los ladrones de tiempo externos que podemos encontrarnos cada día, que nos encontramos cada día. Incluso lo que opinan los demás también pueden ser los que impongan tu camino. Así que antes de hablar de agendas o técnicas, lo que deberías hacer es coger una libretita, si es mona mejor porque apetece más, y empieza a poner tus planes a medio largo plazo. Yo lo que suelo hacer o lo que suelo recomendar es empezar por lo que más claro tienes. Si por ejemplo tú dices, yo quiero en algún momento de mi vida montar una empresa, pues evidentemente lo tienes claro, pero sabes que a lo mejor no lo vas a conseguir hasta dentro de 3 o 5 años. Claro, tú puedes empezar emprendiendo, puedes empezar sin tener una empresa como tal, porque una empresa pues ya puede suponer algo muchísimo más grande, ¿no? Entonces dices, vale, pues yo quiero llegar ahí, yo quiero en 5 años conseguir esto, montar esto, lo tengo claro. Entonces luego, ¿qué vas a tener que hacer hasta llegar hasta ahí? ¿Cómo será tu vida dentro de 3 años? E imaginas y empiezas a escribir cómo deberían de ser tus rutinas, tus días, qué es lo que te gustaría a ti que pasase, incluso de aquí a 1 año, por pedir, ¿vale? Entonces, escríbelo, porque escrito todo se ve más fácil y todo empieza a moverse. Crea la rutina que tendrá tu yo futuro, futuro no tan lejano y futuro lejano, dónde vivirás, con quién, cómo serán tus rutinas, a qué hora te levantarás, qué harás por las mañanas, y eso se tiene que convertir en tu brújula. Eso hará que la productividad funcione mucho mejor y haga que las cosas se muevan hacia ese lugar donde quieres estar, ¿vale? Pero antes de definir los pasos que tienes que hacer hasta llegar hasta ahí, pausa este tema de escribir o escríbelo, pero yo de ti seguiría escuchando hasta el final. Vamos con el siguiente tip, con el número 2, principio de la borita. ¿Por qué tu cerebro te sabotea cada mañana? Y este a mí es el que más me gusta, porque explica muchas cosas y porque cuando lo entendí
cambió mi manera de organizarme por completo. Y lo que dice viene dado por el neurobiólogo francés Henri Laborit. Vale, pues este señor identificó que lo primero que hace nuestro cerebro es lo fácil, lo sencillo, lo que nos da placer. Las fáciles, las rápidas, las que nos dan sensación de avance, y deja para después las que no son importantes y son costosas. ¿Y qué significa esto en la práctica? Que al final te quedas sin energía para las cosas que de verdad mueven la aguja y mueven tu vida hacia el lugar donde quieres llegar. Incluso aunque no sea hacia el lugar donde quieres llegar y simplemente es que yo quiero ser más productivo, más productiva para estudiar mejor, para acabar el trabajo de mis clientes, ¿vale? Las cosas que son más complejas se quedan para después. Entonces no llegas a los plazos, no cumples, no terminas las cosas que realmente son las más importantes. Porque cuando llevas 2 horas gastadas en cosas, aunque hayan sido simples y sencillas, la energía no es la misma, y menos cuando la acción más complicada necesita un pico de energía mayor. Que por cierto, hablaremos también de los 3 tipos de personas que existen para que entiendas tú también cuando tienes tu pico de energía, ¿vale? Que eso lo veremos en otro podcast. Pero de normal, cuando el cuerpo acaba de descansar, es muy probable que esté un poco más despejado para hacer ciertas tareas más complejas. Entonces, ¿cuál es la solución que propone la ciencia? Pues invertir el proceso, hacerlo al revés, como es lógico. Empieza el día por lo más difícil, lo más complejo, lo que más impacto va a tener en tu vida o en el proceso en el que estás para conseguir donde quieres estar, ¿vale? Antes incluso de abrir ninguna aplicación que te da dopamina rápida, como las redes sociales, antes de abrir el correo, que si abres el correo lo que haces es darle la prioridad a las urgencias de otras personas. Y esto, que es lo más fácil, déjalo para el final, que es lo que menos te cuesta hacer y para lo que necesitas mucha menos energía. Y es muy curioso porque mi abuela, sin ser consciente de ello, o quizás sí, no lo sé, ya inculcó en mí esta forma de hacer las cosas a través de las comidas, porque siempre me hacía comerme primero lo que era más saludable, pero quizá menos me gustaba. De esta manera mi estómago se llenaba primero con las cosas importantes y dejaba el resto de espacio para las menos importantes, pero obviamente quizá las que más me gustan, ¿no? Pues patatas fritas con queso, cosas así. Yo me acuerdo de tener unas comidas para comerme unas judías verdes, no te puedes ni imaginar. Pero oye, pues mira, así pues cogí ese hábito de pensar primero en las cosas buenas para mí. Entonces esto es lo mismo. Qué listilla, la verdad. Y de hecho quizá lo conoces más como la expresión Eat the Frog, que es de Mark Twain, que significa básicamente eso: cómete el sapo por la mañana. Haz a primera hora la tarea que más te va a pesar y el resto del día ya fluye solo. Vamos al siguiente tip número 3. Lo que te he dicho que hablaremos en otro podcast, pero lo voy a desarrollar un poquito más. Tu cronotipo se llama. Y es que la ciencia te explica por qué no rindes igual a todas horas. ¿Y esto quién lo investigó? El escritor Daniel Pink, para su libro When: The Scientific Secrets of Perfect Timing. Y lo que encontró básicamente es que nuestro rendimiento cognitivo pues no es constante a lo largo del día, normal y corriente, y varía y mucho, y dependiendo de cada persona. Pero en resumen, la mayoría de personas, alrededor del 75%, rinde mejor por la mañana y siguen un patrón que se llama pico, valle, pico. Entonces, rinden mejor por la mañana, por eso tienen un pico, luego tienen un bajón mediodía por la tarde y luego vuelven a tener otro pico. ¿No te ha pasado nunca que quizá al final de repente te entra un subidón y dices, uy, acabo de tener una idea súper guay, voy a ponerme un rato? Pues es eso, ese es el patrón que tenemos la mayoría de las personas, porque obviamente te cansas al principio, tienes un valle que te obliga a parar y te obliga a recargar, incluso
los españoles tomamos una siestita de normal, aunque bueno, ya se está imponiendo en más partes del mundo, y luego pues vuelves a tener esa energía. Quizá también el estilo de vida de las personas hace que vayamos al gimnasio por la tarde y eso hace que nos volvamos a reactivar, entonces volvemos a tener ese otro pico del que habla este señor. Y de hecho dice que solo el 25% funciona diferente. Y ya hablaremos en otro podcast cuáles son las otras dos tipos de personas que existen, ¿vale? Pero en definitiva, lo que decía este hombre y con lo que quiero que te quedes es que el momento en el que te colocas, el hacer cada cosa, importa, incluso en la semana, porque no tenemos la misma energía y no tenemos la misma motivación el lunes que el viernes, ni el lunes que el miércoles. Entonces, eso te lo digo para que tú identifiques en qué días y en qué horas haces mejor ciertas cosas y que identifiques tu pico de energía y lo protejas para hacer las tareas que van a mover la aguja hacia la meta más importante. Entonces, en resumen, obsérvate. Yo normalmente en el vídeo, por ejemplo, que expliqué el tema del time blocking, lo digo, hazte un time blocking inicial, pruébalo y luego evalúas y ves si realmente ha funcionado bien o no y haces ajustes y vas cambiando. Eso no significa que se vaya a quedar así de por vida, porque las épocas cambian, influyen mucho si estamos en invierno, si estamos en otoño, si estamos en primavera o verano. Cada época del año hace que nuestra energía vaya variando en función de los días, en función del calor, en función de lo que tenemos que hacer. ¿Están los niños en casa o no están? ¿Porque tienen cole o no tienen cole? De si tienen extraescolares, tal. Entonces todo varía mucho y eso es lo bueno del método Z que yo me inventé, que es que se adapta, o sea, yo cojo las tácticas de productividad que al final están inventadas y las han inventado muchas personas y todo está escrito y las han inventado y las han escrito, las han nombrado de formas diferentes, la misma cosa, pero sobre todo, súper importante, que te sirva a ti, a tu realidad, a tu energía y a lo que quieres conseguir. Vamos con el siguiente punto. Tip número 4. La ley de Parkinson o por qué algunas tareas nunca se terminan. Y esto lo formuló el historiador, no sé cómo se pronuncia esto, Cyril Northcote Parkinson, en 1955, en un artículo publicado en El Economista, y sigue siendo completamente vigente. Dice así: el trabajo se expande hasta ocupar todo el tiempo que disponemos, todo el tiempo disponible para realizarlo. Es decir, que si tienes toda la semana para resolver una cosa, aunque esa cosa la pudieses resolver en 2 días, vas a ocupar toda la semana. Entonces, la solución es tan sencilla como ponerte tú mismo, las fechas límite para hacer las cosas que tienes que hacer. Y tienes que decidir cuánto tiempo merece ocupar en tu vida dicha tarea. Y en ese caso, seguramente vas a ser más optimista de lo que realmente serías, o sea, vas a poner menos tiempo, o eso es lo que me suele pasar a mí, suelo poner menos tiempo del que al final necesito, soy más optimista. Pero sí que es verdad que las personas tendemos a procrastinar y cuando vemos que la fecha límite está muy lejos, pues ampliamos y usamos todo el tiempo, o sea, vamos dispersándonos y parece que se nos atraganta y todo la tarea porque no la acabamos nunca. Entonces, tener un objetivo marcado, saber cuándo lo tienes que hacer, combinándolo con el sistema del time blocking que hace que diseñes tus días y que sepas más o menos lo que vas a hacer en cada momento, en cada bloque de tiempo, que al final esto lo llevábamos haciendo desde el cole. En el cole teníamos a primera hora matemáticas, después de matemáticas lengua, después al patio, después volvemos del patio y hacemos no sé qué, ¿no? Pues al final eso es el time blocking. Lo que pasa es que le ponemos un palabro y nos pensamos que vamos a ser unos frikis de productividad por hacerlo así. Y no, es que al final tienes que extrapolar a tu vida adulta lo que te ha funcionado también en tu vida infantil, ¿o no? Entonces, vamos a ver por dónde me he quedado. Que te voy a dejar este vídeo del time blocking porque te va a servir muchísimo. Teniendo todo esto en cuenta, al final la productividad se lleva de forma muchísimo más sencilla. Vamos al siguiente tip, que además es el último. 5. El principio de Pareto. Eso que dice de que haciendo el 20% se consigue el 80%, vamos a ver quién fue
el que lo creó? Pues obviamente el Pareto. El italiano economista Vilfredo Pareto, que observó en 1906 que el 80% de los resultados viene del 20% de las causas. Casi nada. Aplicado a tu día a día. Significa que tenemos tantas tareas y tantas cosas por hacer que al final realmente lo único que mueve la aguja es el 20%. Lo único que mueve las cosas o tu vida hacia el objetivo que realmente quieres conseguir o hacia la tarea que quieres finalizar es muy pequeño, es un 20%. El 80% de tareas operativas, repetitivas o incluso que son delegables tienen muy poco impacto real y los resultados que producen no son tan importantes como ese 20%. Entonces, la clave es hacerte esta pregunta. ¿Cuál es ese 20% de las tareas que yo realizo que generan ese 80% de resultados positivos? Ese 20% que de verdad mueve mi negocio, mueve mi vida hacia donde quiero llegar. Y entonces, una vez lo identifiques, la siguiente pregunta será: ¿cómo lo protejo? ¿Cómo protejo mi tiempo para realmente invertir en las cosas que realmente importan? Pues muy fácil, aprendiendo a delegar, aprendiendo a automatizar o contratando a alguien que te ayude a automatizar ciertas cosas, que hoy en día está plagado de profesionales que se dedican a esto. Y lo que es más importante, hacerlo sin culpa. Y antes de cerrar, quiero terminar con lo que el neurocientífico Matthew Walker descubrió sobre el descanso. Este neurocientífico fue, o más bien es, creo, profesor de neurociencia en la Universidad de California, Berkeley, y es el director del Center for Human Sleep Science. Dedicó décadas a estudiar qué le pasa al cerebro cuando no duerme bien, y sus resultados fueron: 10 días durmiendo 6 horas producen el mismo deterioro cognitivo que estar 24 horas sin dormir. A los médicos se les obliga a estar 24 horas de urgencias. Nos estamos cargando a nuestros médicos. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice? La memoria, la capacidad de decisión, la creatividad y la regulación emocional se ven directamente afectadas. Así que, como siempre digo, permítete descansar, permítete dormir, aunque la casa no esté tan limpia como te gustaría. La casa no se queja, pero tu cerebro sí que podría deteriorarse si no descansas. Entonces, lo que decimos, dormir entre 7 y 8 horas es súper importante, pero además intentar dormir bien. Entonces, por eso yo, por las noches, no repaso las tareas que tengo que hacer al día siguiente. Eso lo hago antes, cuando mi cerebro todavía tiene que estar activo. Ahí ya lo dejo hecho y luego ya dejo un margen de tiempo para desconectar de verdad, para no acostarme pensando: uy, mañana por la mañana tengo que hacer tal. Aunque lo dejes apuntado, yo me di cuenta de que a mí esa fórmula no me venía bien. Que a ti te puede venir bien porque enseguida que te acuestas lo dejas apuntado y desconectas. Puede ser, porque la clave es la que te va bien. Lo mejor es lo que te va bien. Pero lo que quiero dejar claro aquí es que tienes que buscar la manera de descansar las horas mínimas que son buenas para ti, para tu cerebro, y hacerlo de la manera más relajada posible, sin tener las cosas increíbles. Entonces, en resumen, tener un sistema de bloques claro, tener claro hacia dónde queremos ir, y al final todo esto que hemos estado hablando lo que hace es quitarte peso, tener que tomar decisiones en cosas operativas. Esto al final son cosas operativas. Cuando hablamos de productividad y hablamos de la manera de gestionarnos, de cómo hacer las cosas, de cuándo decidir cuándo hacer las cosas, de crear un sistema de bloques y tal, al final es simplificar la toma de decisiones operativas de cuándo vas a invertir tu tiempo y de cuándo vas a hacer las cosas más importantes para lo que tú quieres, ¿vale? Entonces ya llegamos al final, elige sostenerte, y no quiero que sea un eslogan bonito, quiero que sea algo que al final bonito en tu día a día, que lo que quieres es ser feliz, tener una vida mejor, porque además sin ti no hay negocio, no hay proyecto, no hay familia, no hay vida, no hay nada de lo que estás intentando conseguir. Tú eres el protagonista de la historia. Entonces solo me queda pedirte que si algo de lo que he hablado resuena contigo, que te suscribas, que me ayudas muchísimo, que me pongas un mensajito por si quieres comentar algo, cualquier duda, cualquier comentario. Yo encantadísima de contestar y de tenerlo y de recibirlo. Y por último, te dejo en la descripción todos los recursos que puedan ayudarte. Y ya está, nos escuchamos
escuchamos de nuevo muy pronto. Un besazo.